Bueno, en la finca Santa Anita hacemos agroturismo desde hace más de 20 años ya y uno de los atractivos que hemos creado es este Museo del Tabaco, que es un museo único en la Argentina, por ahora. Sé que hay varios emprendimientos e intentos de hacer museo, lo cual sería muy bueno, porque lo que intenta este museo, y supongo que los otros emprendimientos harán lo mismo, es rescatar la parte importante del tabaco, que es la parte ritual, económica, social, chamánica, medicinal, que tuvo principalmente el tabaco y que tiene una total vigencia, sobre todo en la América profunda. Cuando empezamos a hablar del Museo del Tabaco, mucha gente no lo entendía porque, lamentablemente, para bien o para mal, se asocia inmediatamente el tabaco al cigarrillo, y el tabaco no es nada más que la materia prima del cigarrillo. Tiene un montón de otras cuestiones, un montón de otras virtudes y de características que son las que intentamos rescatar en el museo. Esto es una cosa viva, el museo es una cosa que no es solamente una recolección de objetos antiguos, sino que sobre todo una recolección de historia, una recolección de cosas importantes inherentes a una actividad que, como lo digo y lo reitero siempre, ¿no? Y siempre entramos por esta sala en la cual estamos parados, que es la sala precolombina, que es un aspecto absolutamente desconocido por la mayoría de las personas y sobre todo de los fumadores, ¿no? Viene mucha gente fumadora que anda buscando una excusa para saber lo que lo une a algo tan atrapante como es el tabaco. Más allá de que es una adicción, que reconocemos que es complicada, y sobre todo para el tema de la salud, el tabaco tiene un montón de otras propiedades y de historias atrapantes que son las que intentamos rescatar acá en el museo. ¿A dónde se remonta ese primer consumo de tabaco desde las primeras civilizaciones que habitaron justamente América Latina? Mirá, cada vez hay instrumentos más precisos o herramientas más precisas para datar esa época a la cual te referís, y se remontan aproximadamente a 5.500 años atrás, es decir, 3.500 años antes de la era cristiana, donde ya se encuentran vestigios de pipas con restos de tabaco y sobre todo mezclas de tabaco y cebila acá en el norte, en la zona de Tiahuanaco, en la zona de los Andes centrales, con anterioridad incluso al tabaco comercial que conocemos hoy, que es el Nicotiana tabacum, que se domesticó muy probablemente en la península de Yucatán, en México, ¿no? O sea, estamos hablando de un cultivo milenario y forma parte de la más profunda de las Américas, vinculadas a todas las especies que aún hoy y cada vez con mayor fuerza se vienen incorporando al ideario de la América profunda, la ayahuasca, el San Pedro, el cebil mismo, donde está totalmente asociado al tabaco. Y de esa época de esta planta maestra, de esta planta medicinal que se utilizaba con fines rituales, no ha dejado nunca de utilizarse en la América, ¿no? Desde Alaska hasta el sur de Argentina, todas las tribus del continente americano usaron y siguen utilizando el tabaco en una forma ritual, chamánica y medicinal que excede largamente lo que es el consumo del cigarrillo. ¿Okay? ¿Y la etapa comercial dónde se inicia y cómo juega, digamos, la provincia de Salta en cuanto a su producción, en cuanto a tabaco virginio? Bueno, ya en la época de la colonia, inmediatamente descubierto América o conquistado América, el tabaco conquista Europa rápidamente, ya que llevado allá como una planta medicinal, y así fue utilizado en sus primeros tiempos. Fue suministrado a Catalina de Médicis, la reina más importante que tenía probablemente Europa en ese tiempo, estamos hablando de 1550, 1560, y sufre rápidamente una cura de un malestar que tenía frecuente esta reina, y lo difunde en las cortes europeas principalmente como rapé, ¿no es cierto?, que es el polvo del tabaco. Y bueno, inmediatamente y en forma simultánea se comienza a consumir en Inglaterra en pipa, en España como cigarro, y en Francia como rapé y también como pipa, ¿no? Y de ahí no ha dejado nunca de crecer el consumo, salvo en los últimos tiempos, donde hay campañas poderosísimas en contra del hábito y la adicción de fumar, porque es verdad que tiene efectos nocivos contra la salud, sobre todo la adicción al cigarrillo. Pero otra forma de consumo, como es el mismo rapé, el cigarro, el puro o la pipa, donde el humo no es tan agresivo, porque sobre todo no es enviado hacia los pulmones por el fumador, es una forma mucho más vinculada al placer, mucho más vinculado al rito, que lo acerca mucho a esa forma ancestral de consumo.
Por otro lado, están comprobadas las propiedades que tiene el tabaco de concentración y de limpieza. No en vano, los grandes pensadores, filósofos, psicólogos, científicos aparecen frecuentemente fumando una pipa o un puro mientras están pensando, mientras están desarrollando sus trabajos. Eso tiene que ver con esa misión ancestral reconocida en el tabaco, que es básicamente esa, ¿no?, de focalización y de limpieza. En el siglo XX, el tabaco en la provincia y en particular en el Valle del Lerma, en todo el norte, en todos los valles templados del norte, se afianza como un cultivo pilar de las economías tanto de Salta como de Jujuy, por muchas razones. Primero por la rentabilidad y segundo por lo intensivo del cultivo, que hace que genere enorme cantidad de mano de obra, de empleo, que hace que los pueblos de los valles templados, uno cuando transita la época de cosecha en el Valle del Lerma puede darse cuenta de que el Valle del Lerma, por ejemplo, late al ritmo del tabaco. Cuando las cosechas son buenas se ve reflejado en las economías de los pueblos, y lo mismo cuando pasa lo contrario, cuando hay inclemencias climáticas o baja demanda del tabaco, también se ve en los resultados económicos del pueblo, ¿no es cierto? Los pueblos, los almacenes, las tiendas y el humor social de los pueblos depende mucho de la actividad del tabaco. En los últimos tiempos el tabaco ya como actividad comercial está tendiendo hacia dos extremos. Por un lado, el extremo de un productor grande, tecnificado en su máxima expresión, buscando transplantadoras mecánicas, almácigos totalmente flotantes, mecanizados, y la misma cosecha mecanizada. Y en el otro extremo de ese esquema está la familia tabacalera, que trabaja el núcleo familiar, más los amigos y todo lo demás, que antiguamente eran por ahí capataces o arrenderos, que se han transformado en productores y han hecho esa polarización. En el medio de esta realidad está el productor mediano, el productor de superficie intermedia, con una capacidad limitada de tecnificación, porque la tecnificación es bastante cara, que lamentablemente están pasando por una situación económica apremiante, no de ahora, de hace bastante tiempo, por casualmente falta de rentabilidad. En los últimos años, como decías hace un momento, se ha atacado muchísimo al tabaco, a la producción de tabaco, pero tampoco se tiene en cuenta justamente ese efecto social que tiene. Casualmente esa es la bandera que enarbola siempre las instituciones tabacaleras, con toda y justa razón, ya que no hay alternativas a la producción de tabaco. Desde el punto de vista agrícola, sí, desde el punto de vista agrícola, el Valle del Lerma es muy rico, muy fértil y tiene toda una infraestructura de riego y de caminos y de gente capacitada, de maquinaria, que podrían utilizarse y se utilizan de hecho para otras producciones. De hecho hay producciones frutales, hay tambos, hay producción de granos, feedlots, hay otras actividades comerciales, pero ninguna como el tabaco en cuanto a la generación de empleo. Y bajo ese punto de vista, desde lo social y de lo económico, reemplazar absolutamente el tabaco genera un problema social grande en el Valle del Lerma, sobre todo, que es lo que defienden las instituciones con toda razón, ¿no es cierto? Bueno, seguramente la persona que asiste aquí o que se está enterando en este momento que existe el Museo de Tabaco va a querer tratar de asimilar todo ese tipo de conceptos que hacen a la historia en general, desde aquella época ritual hasta ahora la época comercial. Bueno, eso es lo que intentamos en el museo, ¿no? Que quien visita el museo, casualmente eso es lo que lo hace atractivo, se lleva una visión global de lo que es el tabaco, ¿no es cierto? Porque cuando vos hablas del tabaco, el 100% de la gente lamentablemente lo vincula al cigarrillo. Es más, mucha gente por ahí dice, no, yo no voy al museo porque no fumo y estoy en contra de fumar. Y cuando viene muchas veces a regañadientes de entrar al Museo del Tabaco, se va con una idea totalmente distinta, ¿no es cierto? Se da cuenta de esa importancia que está latente, te digo, y eso es un conocimiento que lo trajo casualmente el museo. Yo siempre leí e intuí muchas de estas cosas, pero otra cosa muy distinta es cuando te llega gente que está utilizando el tabaco en forma ritual, aún hoy, ¿no es cierto? Hay mucha gente que, no te digo que esté fuera del sistema, pero que cuestiona este sistema en que vivimos, donde aparentemente lo único que vale es hacer plata, no importa cómo, y hay gente que está en una búsqueda de tipo interior, de tipo espiritual, donde el tabaco sigue cumpliendo ese rol fundamental de limpieza, de focalización, de unión, de amistad. Por eso es que inmediatamente lo primero que se le ofreció al español cuando arribó a estas tierras, sin hablar la misma lengua, fue tabaco, ¿no? Lo primero que se le ofreció a los primeros españoles que
que se internaron apenas desembarcó Colón allá en 1492, Luis de Jerez y Rodrigo de Torres, lo primero que se les ofreció fue tabaco. Cuando volvieron con la novedad de que había unos habitantes que tenían unos rollos de vegetales en los cuales pelían humos y les causaba mucha impresión, no estaban acostumbrados a eso, y en muy poco tiempo ya todos fumaban, porque realmente es un verdadero placer, y sobre todo fumar un buen tabaco genera placer, ¿no? El tema del hábito de fumar no es únicamente porque es una tontera y uno agarra el vicio y fuma, sino que realmente genera placer. Si no, de otra manera no se explica, porque han pasado 500 años de aquel entonces y la gente sigue fumando, y fuma mucho. O sea, contra lo que la gente cree, no es que se deja de fumar, ni mucho menos, se incorporan nuevos mercados, digamos, para los fumadores, que pueden ser las mujeres, los chicos, los fumadores sociales, y va creciendo ese consumo consciente del tabaco, ¿no? Hay una franja de la población, sobre todo jóvenes, que están buscando ese tipo de tabaco más puro, un tipo de tabaco que no tenga tantos químicos, tantos aditivos, que no tenga tanto marketing, sino que sea más bien ese tabaco vinculado al consumo ancestral del tabaco, ¿no?